Por la gracia y la misericordia de Dios, hoy vamos a tocar un tema muy crucial que también va para creyentes y no creyentes. El tema es maldiciones ancestrales, y voy a dejar a mi hermano que él desarrolle el tema. Que le aconsejo, si usted tiene teléfono, llame a alguien para que compartan esta bendición, porque no venimos a exponer nuestra capacidad intelectual, porque no la tenemos, solamente por la guianza del Espíritu Santo de Dios que podemos hablar, que podemos ministrar. Dicho esto, le paso a mi hermano la segunda introducción. Amén, que Dios les bendiga a todos que nos escuchan por diferentes medios. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de poder llevar este mensaje, esta palabra para aquel que pues está necesitado, y es palabra de Dios, ¿verdad? Que es poderosa. En este tiempo, en esta hora que nos toca, vamos a hablar sobre las maldiciones generacionales, ancestrales, que muchas de las veces pueden estar vigentes todavía en nuestra generación, en nuestra familia, ¿verdad? Corre, ¿verdad? En cada uno se marca en la familia. Entonces, para eso quiero leer dos textos de la palabra de Dios. Leeremos primeramente en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Leemos ahora un versículo en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Partiendo de esto, nosotros vamos a enfocarnos en este tema, que con todo el respeto, ¿verdad?, que nuestros padres merecen primeramente, dice la palabra que pues nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y pues con todo respeto hacia ellos, ¿verdad? Nuestros padres merecen todo el respeto. Pero estamos tocando un tema, hablando espiritualmente, que claramente dice aquí la palabra que las herencias ancestrales, las herencias generacionales, las recibimos de nuestros padres. Cuando la Biblia dice nuestros padres, no solamente está hablando de nuestro papá y nuestra mamá, está hablando de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hasta la cuarta generación, que nosotros no conocimos, y probablemente muchos de ellos practicaron cosas detestables que desagradan al Señor. Y eso vino corriendo de generación a generación. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que está bien marcado en nuestras generaciones es la idolatría, que viene de generación en generación, y eso es tan detestable delante de Dios. De hecho, nosotros tenemos aún familia
que está en la idolatría, y por causa de esa rebeldía de que el hombre quiere postrarse o creer que un ídolo muerto le va a hacer un milagro, o le reza o se inclina ante él porque le va a hacer un milagro, es una afrenta al Dios que nos ha creado. Dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces la idolatría ha venido de generación en generación, y por causa de eso también viene la ira de Dios, porque muchos no se arrepienten de su idolatría. Entonces viene marcada. Por ejemplo, muchos de nosotros practicamos la idolatría hasta que Cristo llegó a nuestras vidas, hasta que el Señor llegó su luz, ¿verdad? Llegó el poder del Señor y nos quitó esa ceguera, y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, pero todavía hay herencias a las cuales se tienen que renunciar. Hay, por ejemplo, malos hábitos, malas prácticas que vienen en nuestros genes, en nuestro ADN. Muchas de las veces, ya como cristianos, como hijos de Dios, ya tenemos al Señor, pero en algunos casos se repiten esas maldiciones, que digamos, mi padre tuvo hijos fuera del matrimonio, y esos hermanos, en el caso mío, casi fue muy poco que yo haya convivido con ellos. Y después de esa generación de mi padre venimos nosotros, y sigue esa cadena, ¿verdad? Que si no estamos en Cristo, eso sigue. Entonces es importante lo que estamos hablando acá, que el Señor dice que visita, ¿verdad?, de la tercera hasta la cuarta generación. Es el pecado heredado. Dice aquí que heredamos de nuestros padres, el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces recibimos de nuestros padres. Vuelvo una vez más y repito, con todo el respeto que merecen nuestros padres, pero algunos de ellos, ¿verdad?, no tuvieron el conocimiento de la verdad del Evangelio. Les transmitieron una religión en la cual ellos viven una vida, ¿verdad?, de desorden, sin temor de Dios, aunque tal vez es una costumbre nada más, pero no había un cambio, la vida seguía igual. Entonces eso heredamos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se marca muchas veces una maldición heredada de nuestros padres? El ejemplo, mi padre tenía 44 años cuando él falleció de alcoholismo. Yo apenas tenía 5 o 6 años, me acuerdo. Entonces mi padre falleció de eso. Crecimos nosotros 6 hermanos, pero mi hermano, que yo le seguí a él, murió de alcoholismo, y a la misma edad de mi padre. Entonces vienen los genes, ¿verdad? Los estudiosos, los que estudian la medicina, dicen que eso se transmite genéticamente, ¿verdad? Lo que es el alcoholismo, el tabaquismo. Entonces, es más, yo creo que cuando tú has ido a un chequeo médico, el doctor, cuando te va a ver por primera vez, se va al pasado. Dice, en tu familia no corre esta enfermedad, alguien murió de diabetes, alguien murió de esto. Entonces vienen los genes. Entonces, ¿qué queremos hablar nosotros en esta tarde? De que a través de Jesucristo se rompe la maldición. Pero es importante permanecer en Cristo, porque muchos conocen del Señor, pero no permanecen en Cristo. Por eso el Señor dijo, si mi palabra permanece en vosotros y ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿por qué le alcanza todavía a aquella persona aquella enfermedad que recibió heredada de sus padres? Porque en algún momento
pero se descuidó. Entonces, por eso es la importancia de hablar de que en Cristo se rompe toda maldición. A veces tenemos o hay inclinaciones a cosas detestables por Dios. Porque a veces uno dice, ¿por qué tengo inclinación a esto? Porque es necesario ir al Señor para que si todavía hay un rezago de esa maldición a través de la sangre, como dice aquí el versículo 18, dice, sabiendo el 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por medio de esa sangre se puede romper todo rezago de maldición. Podemos enumerar maldiciones de enfermedades, de pobrezas, de miseria. Entonces, por eso es importante que nosotros que ahora conocemos de Cristo debemos de permanecer en Cristo, porque hay hombres de Dios que un día perseveraron en el camino del Señor, estuvieron sirviendo al Señor, pero se descuidaron, se apartaron y volvieron a la antigua vida, y esa maldición les llegó al final porque murieron de alcoholismo, de algo donde el Señor los había sacado. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta que a través de Jesucristo se rompe, se cancela toda maldición cualquiera que sea, pero es importante permanecer en Cristo, venga lo que venga, pase lo que pase. Y voy a pasar el tiempo a mi hermano Jorge, que él también está compartiendo con nosotros. Aleluya, amén, hermano, porque esto es tan vital. Cuando usted dijo que Dios pasa las maldades, el odio que le tienen a él, ¿no? Son 120 años, hermano. 120 años de los dos lados de la familia, y más en el lado del padre, porque el padre es la cabeza de la familia. Iniquidad, esta palabra a veces se la usa muy comúnmente, pero iniquidad es una palabra que está por encima del pecado. Iniquidad es la palabra que se usó por primera vez tal vez en el cielo, que Satanás, Luzbel, cometió iniquidad, dice en el capítulo 28 de Ezequiel y 14 de Isaías. Iniquidad, vamos a ver qué es iniquidad. Iniquidad es idolatría, que acaba el hermano de explicar. Idolatría, que te vayas a postrar a un ídolo hecho con las manos y que lo veneres, lo adores, le ofrendes y le hagas pactos, porque ese es el motivo de la idolatría, pedir algo a cambio, ¿no? Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que detrás de un ídolo hay una entidad satánica, hay una entidad de un demonio. Así es. Que ellos buscan adoración, porque voluntariamente nadie los puede adorar a no ser que ellos te ofrezcan algo o ofrezcan algo. Segundo, el otro pecado es la inmoralidad, o sea, la sodomía. El otro es las hechicerías. La inmoralidad sexual se hereda de los padres, especialmente en el lado del padre. Muchas veces yo estaba compartiendo con el hermano afuera y le estaba diciendo esto, que las maldiciones del bastardo, la Biblia habla de eso, no se sorprenda de la palabra, porque a veces la palabra bastardo por allá por Latinoamérica es un insulto, pero es bíblica. Las maldiciones del bastardo son cuando un hijo o una hija fueron concebidas fuera del matrimonio o en adulterio. Entonces las maldiciones del bastardo pasan 120 años. Voy a ponerme, por ejemplo, en mí terminó las maldiciones del bastardo, porque yo vine al conocimiento del Señor Jesús Cristo y su sangre rompió con todo pacto. Hayan hecho pactos en nuestra cultura hispana, a veces se hacen pactos como si nada con entidades malignas.
siguiendo la cultura de nuestros países, ¿no? Y pensamos que puede pasarse de un momento a otro, ya hasta aquí llegó, ahora ya tengo dinero o ya conseguí lo que quiero. No. El diablo es un ser súper inteligente hablando en cuestión espiritual, porque Dios no es un Dios súper inteligente. Dios es lo máximo. Amén. Palabras humanas no existen para describir la magnitud de su poder. No hay. Él habla las cosas a existencia. Él habló todo a existencia. Así que esa es la diferencia. El diablo fue un ángel creado por Dios. Las brujerías. ¿Cuánta gente, usted que nos escucha, en la casa o tiene cargado un amuleto de la buena suerte? ¿Cuántas veces le han indicado a usted que esto trae buena suerte? O que la inmoralidad sexual es parte del ser humano, dicen. Tengo un hombre que estábamos haciendo un trabajo en mi casa y me dijo, no, dice, si una mujer lo molesta a usted, váyase con él. Oiga, le digo, pero usted no tiene temor de Dios primeramente, y segundo le digo, no, usted no tiene respeto a su mujer. Le digo, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya con una mujer que no es la suya a acostarse? Eso es una maldición. Él no tuvo respuesta a eso. Pero lo cierto es que en esta cultura que estamos viviendo, en esta generación que estamos viviendo, en la televisión, en la media, en todo lado, es bien común y corriente ver a parejas que sí se fue a tener una aventura, lo perdonó, etcétera, tarde o temprano la otra pareja hace eso. Pero todo eso es abominación delante de Dios. Eso es considerado iniquidad. Y la inmoralidad sexual está pregonante en esta última década. Llegó al extremo de que gobiernos del mundo entero están poniéndose en acuerdo de que no se hable en contra del homosexualismo. Ya no se hable. Pero déjame decirte algo bien claro. Eso es una maldición. Y esa maldición viene de parte de Dios, porque tú vas en contra de lo establecido divinamente por Dios. No hay vuelta que dar. Tú puedes argumentar todo lo que quieras. Tú puedes decir que es un defecto de congénesis. No. El pecado de inmoralidad sexual, la sodomía, la idolatría, están vinculadas. El libro de Romanos habla bien acerca de eso. Están vinculadas, van de la mano. La Biblia dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Lo que tratamos hoy en día es de exponer el pecado de nuestros padres. Algo que dijo el hermano es de tomar en consideración y en respeto. Respetamos a nuestros padres. Yo respeto a mi madre, que se esforzó por criarme, pero mi madre fue abusada, tomaron ventaja de ella, y el resultado es de que yo nací. Y yo vivía una vida llena de lascivia y de lujuria sin explicación, sin poder explicarme el por qué. Yo pensé que todo eso era parte de mi naturaleza, parte de mi hombría, etc. Pero vengo al conocimiento del Señor Jesús y me doy cuenta que esa fue una maldición que proseguía la maldición del bastardo. Hasta que llegué al conocimiento del Señor Jesús y el pacto de su sangre, y los que salieron de mí, mis hijos, mis bisnietos, no llevan ya esa maldición. Y lo único que rompe esa maldición generacional es la sangre del nuevo pacto. Por eso en la última cena el Señor dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Esa es la única forma que toda maldición puede romperse, generacional. Si tú padeces de algo que fue nombrado, tanto la brujería es bien común en el mundo entero ahora. Y déjame explicarte esto, que la brujería está en gobiernos, en gente que se llama intelectualmente. El fundador
de la NASA aquí en Estados Unidos, en Pasadena. Era un científico ingeniero, se llamaba Parson, su apellido. Este hombre hizo un ritual en la NASA, sacrificando saber qué, para poder entender todo lo que está oculto más allá de lo que vemos. Lo que te quiero decir con esto, que hay gente hoy en día que no importa de qué clase sea, que también le gusta practicar la hechicería. Y ni qué decir la inmoralidad sexual, ni qué decir la idolatría. Porque si idolatran la inmoralidad sexual, el pecado está ahí. Y como dijo el hermano, algo bien tremendo, con todo respeto a nuestros padres, pero nosotros venimos aquí para instruirte. Le doy la palabra a mi hermano William. Amén. Gloria a Dios. Continuando con este tema, nos damos cuenta que hoy en día hay maldiciones que están vigentes y que están bien marcadas en nuestra generación. Aleluya. ¿Y cómo se nota eso? El hermano enumeró algunas de esas maldiciones. Hay otra maldición tan fuerte que sigue en medio de la familia, que es el incesto. Esto se practica muchas veces entre familias. Hay primos casados con primas. Entonces ese es pecado de incesto. Y pueden pasar años y años y años y la persona no levanta cabeza. Al contrario, va de mal en peor. Te pongo un ejemplo. Pues gracias a Dios, gracias al Señor por su misericordia, porque nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros, estábamos perdidos como todos, pero Dios nos ha dado esta oportunidad para poder anunciar y publicar y que tú conozcas a través de la Escritura esto. ¿Por qué hablo de maldiciones vigentes hoy en día? De parte de la familia de mi padre, hay primos que están casados. De parte de la familia de mi madre, hay primos que están viviendo como marido y mujer. No vamos muy lejos. Mi hermana tuvo su matrimonio normal. Ella se casó normalmente, matrimonio muy alegre. Se casó, pero su esposo se murió como a los 6 años que estaba con ella. Pero ella tomó la mala decisión de unirse a un primo hermano. Y tienen 4 hijos. Ella dejó 2 hijos del primer matrimonio. Yo lo digo con libertad, porque yo ya se lo he dicho a ella una y otra vez. Le digo, me dice, yo no sé, me dice ella, ¿qué maldición me sigue a mí? Dice, todo me sale mal, no puedo prosperar. Dice, es una miseria. Yo le dije, mira, todo está en lo que tú has, esa unión que estás. Le dije, mientras tú vivas bajo ese pecado de incesto, no vas a prosperar, no vas a levantar cabeza. O sea, son maldiciones vigentes. ¿Por qué digo esto? Vayamos a la Biblia. Por eso es importante hablar sobre esto. Amén. Quiero llevarlo a Génesis capítulo 9, Amén. Versículo 22. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Aleluya. Y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y mire la consecuencia en el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Le vino maldición. Y déjame decirte en esta hora, amigo, que nos escuchas, hermano, esta maldición de Cam, de haber publicado, hay otras versiones más fuertes que dice que deseó a su padre. Entonces, y a otras aún que tuvo algo que ver. Entonces, esto es, los descendientes de Cam son los de Sodoma y Gomorra. Amén. Mire qué maldición. ¿Cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre.
Porque dice el libro de Génesis, tú lo puedes leer en casa, que grandes y pequeños estaban pervertidos. Y el Señor, en su misericordia, mandó a sacar a Lot y a su familia. Dice que Lot afligía su alma día con día al ver la perversión y hoy no estamos casi igual. Vemos que los gobiernos sacan leyes para instituir el pecado abiertamente. Instituyen leyes que es legal que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y si uno predica contra eso, uno se mete en problemas porque dicen que somos homofóbicos, discriminadores. De ninguna manera. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, ¿qué pasó? El Señor mandó a sacar a Lot y a su familia. Y el mandato era: los llevamos hasta ese monte alto, pero no vean hacia atrás. Pero ya sabemos que la esposa de Lot vio hacia atrás para ver los juicios que Dios iba a derramar, y derramó en ese lugar, y ella se convirtió en estatua de sal. Tanta era la perversión de ese lugar que las propias hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron relaciones íntimas. Entonces, ¿a qué quiero llevar? Que estas maldiciones pueden estar vigentes. Tú que nos escuchas allá, no es por casualidad. Si hay un caso o estás viviendo esa situación, apártate, aléjate, porque no vas a llegar, no estás agradando a Dios. La maldición está vigente y esto es penado por Dios. Por eso es que a través de Jesucristo se rompen estas maldiciones. Vemos aquí que esta generación de Cam fueron exterminados. ¿Por qué? Porque esto corre. O sea, Cam vio la desnudez de su padre. Por eso el Señor le dio leyes a su pueblo de que ellos no podían ver la desnudez de su padre o de su madre, porque era algo que tenían que tener, pero obedecerlo como el Señor decía, porque el Señor conoce, ¿verdad?, la inclinación del corazón del hombre. Entonces es importante esto, porque hay familias, no me avergüenzo a decirlo, porque en mi familia había un tío que él mismo decía: si una de mis sobrinas se deja, yo me meto con ella. Ese tío tuvo 4 esposas, con cada esposa tuvo 4 hijos y murió en la más vil soledad. Ese es el final. Por eso es importante que atendamos a lo que la palabra del Señor dice. En Cristo se rompen, pero es importante que nosotros permanezcamos en Cristo, que sigamos lo que el Señor dice, porque vemos otros ejemplos en la palabra de Dios, que esta generación, hermanos, de Cam, es todavía hoy en la actualidad, son aquellos que tal vez todo el tiempo están en miseria. ¿Por qué será que en esos lugares? Porque ahí practican toda clase de brujería. Hay digamos, geográficamente hay territorios, hay lugares donde las personas ahí son brujos, son hechiceros, y hombres de Dios que llegan ahí lo matan porque ellos han decidido darle la espalda a Dios y servirle al diablo. Entonces, por eso hoy la palabra del Señor, que a través de Jesucristo se rompe cualquier maldición que sea. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Amén, hermano. Qué tema más tremendo es este, hermano. Pero vamos a continuar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Este tema que acaba de nombrar mi hermano, lo que hizo Cam, su generación no fue contada entre las 12 tribus de Israel, no fue contada, y hay muchas versiones que dice que él tuvo relación sexual ya sea con su padre o con su madre, porque en el libro de Levíticos dice: y no verás la desnudez de tu padre o de tu madre, y eso estrictamente se refiere a una relación sexual.
En el libro de Levíticos dice bien claramente, Deuteronomio también. Entonces este hombre cometió un acto de incesto al grado de que maldijo toda su generación. Y como en ese tiempo no había sangre de cordero, siguió. El ADN de él continuó hasta llegar tal vez a hoy en día, que hay gente que no le importa, hay gente que se muerde los dientes cuando escucha hablar esto. Pero la realidad de todo esto es que cuando Dios dice no harás, Él no es un Dios caprichoso. Él no es un Dios que le afecta su egocentrismo. Dios carece de eso. El ser humano es el que es predominado por su propio egocentrismo a veces. Y es a veces que el diablo no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que es el egocentrismo del ser humano. ¿Me entiendes? Ahí tenemos hombres en los gobiernos que quieren imperar con su palabra. ¿Me entienden? Quieren explicar lo que no es explicable. Y empiezan a hablar tonteras, especialmente acerca de la Biblia, ¿no? Hay un hombre allá por Roma, que no quiero mencionar, que dice que él va a escribir la otra Biblia a su modo. Le deseo suerte a ese hombre, no puedo decir otra cosa yo. Le deseo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Volviendo a continuar con las maldiciones generacionales, ¿no? Ese ejemplo que dio mi hermano está pasando en muchos de ustedes que están escuchando. Hay muchos que están siendo dominados por la inmoralidad sexual. Hay muchos que están siendo dominados por la hechicería, que han hecho ustedes pactos por fama. ¿Cuánta gente en el entretenimiento ha hecho pactos, rituales para alcanzar la fama? Y no me digan que ellos no han oído del Señor Jesús, pero lo han tomado como una leyenda urbana. Y el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y todo fue hecho por Él y para Él. Así dice el libro de Colosenses. Entonces, no tomar en cuenta a Él no lo lastima a Él. Como te digo, no le estás lastimando su ego, porque Él no padece de ego. Tú llegas al extremo de ponerte en rebelión, que también es pecado de iniquidad. Y muchos en esta generación han entendido a veces, como Él dijo, que aún los doctores, la ciencia médica, sabe que a veces son enfermedades que se transmiten de generación en generación. Por eso es la urgencia del sistema médico científico de escudriñar el ADN del ser humano, porque piensan que ahí pueden plantar algo, etcétera. Pero te voy a decir algo: el cristiano nacido de nuevo y que se ha convertido, no existe poder. No ha existido poder ni existirá poder que le pueda tocar su ADN, porque estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Todas esas maldiciones que hemos padecido. Yo la maldición del bastardo que siempre trataba. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál acompaña la maldición del bastardo? El rechazo. El rechazo. Yo pasé toda mi juventud tratando de complacer a mis amigos. Yo peleaba por ellos, los defendía, me daban pateaduras tremendas, borracheras, salía siempre yo adelante con tal de ser aceptado. Cuando vine al conocimiento de mi Señor Jesús, todas esas cosas las limpió Él de mi alma. Todas las maldiciones ancestrales, tal vez mis antepasados, mis bisabuelos, abuelos,
practicaron brujería, blasfemaron contra Dios, hicieron pactos con demonios para recibir fortuna. Una de las cosas que debemos nosotros como hispanoamericanos arrodillarnos al Señor y decirle: Señor, perdona el pecado de mis padres, porque tenemos la sangre también hispana de España y la sangre india. Y ese fue un conjunto que trajo maldición a toda América. Debemos pedirle perdón a Dios para que esas maldiciones se revoquen de nuestra vida, de nuestras familias, que es lo más precioso que Dios nos dio. Nos dio la virtud de ser padres. ¿Por qué crees que en los hospitales más lujosos del mundo matan babies? Eso es una maldición ancestral de deshacerse el don de Dios que Dios nos ha dado. Y eso viene a través de las maldiciones de incesto, las maldiciones y otra cosa, nosotros debemos librarnos de las maldiciones del latrocinio, que es de apoderarse de propiedades. Conocemos yo y él a un hermano que nunca paraba en ningún trabajo. Amén. Y tampoco podía vivir en un lugar, siempre lo andaban corriendo. Y estoy seguro que uno de sus antepasados robaba casas y las vendía, quitaba propiedades y las vendía. Pero él nunca jamás fue delante de la presencia de Dios y le dijo: Señor, perdona el pecado de mis padres. Perdona si alguien en mi descendencia hizo lo malo delante de tus ojos. Si tú has practicado la brujería, estás contaminando toda tu generación. Le paso la palabra a mi hermano. Gloria al Señor. Hay mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad? Como mi hermano, comparte aquí sobre esto. ¿Cuántas cosas estamos siguiendo, digamos, a nuestra, ¿verdad?, generación? Porque a veces nadie quiere mirar hacia atrás en ese punto. Pero si nosotros queremos realmente estar libres de todo eso, tenemos que renunciar a esto. Y otra de las cosas que pasa actualmente hoy es que muchos cristianos nacidos de nuevo, se han descuidado y vuelven a caer en lo que es esto, lo que dice Gálatas capítulo 3. Dice Gálatas capítulo 3 y versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Dos cosas importantes acá. Una es que mucho cristiano no quiere la sana doctrina, no se alimenta de la sana doctrina, y vienen los sectaristas y traen esa secta del judaísmo. Y hay muchos cristianos que han caído. Dice que Cristo nos libró, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley nadie la podía obedecer. Si la ley hubiera seguido, ya no existiera ningún ser humano, porque el que fallaba en la ley, en una tilde, en una coma, era culpable de todo. Entonces, esa es una maldición, porque hoy mucho cristiano quiere circuncidarse, quiere practicar el judaísmo, entonces están haciendo nulo el sacrificio de Cristo y por lo tanto vuelven a esa maldición, y por eso sus consecuencias son tremendas. Nada menos tenemos un caso que estuvimos atendiendo. Amén. Que este personaje era cristiano y de repente agarró esta doctrina, pues, y hoy está hundido en el alcoholismo, está muriéndose.
y ahora maldice al cristianismo. ¿A qué lo quiero llevar? Que ahí vino la maldición. Amén. No podemos nosotros, ser salvos por obedecer la ley. Por eso vino Cristo y obedeció la ley por nosotros. Él se sometió a ella y dice la palabra que Él se hizo maldición por causa nuestra. Otra de las cosas es que cuando la costumbre, lamentablemente, hay iglesias cristianas que practican cosas que practica la iglesia imperial, como por ejemplo la Semana Santa. ¿Qué hacen en ese tiempo? Recordar la resurrección, la muerte. La Biblia nos enseña que lo que debemos de celebrar es la mesa del Señor y el bautismo. No celebrar tradiciones paganas, porque eso es pura tradición heredada de nuestros padres. El versículo que leímos anteriormente. Entonces, ¿qué hacen muchos de ellos? Hermanos, se preparan y dice el hombre que es miserable: yo la voy a hacer de Jesús y me van a crucificar. Ahí dice: maldito aquel que es colgado de un madero. Porque déjeme decirle que esta práctica para crucificar a las personas era una práctica de tortura de los romanos. Así es. Amén. Y por eso es que Cristo fue llevado por causa de nosotros. Porque en ese tiempo, cuando el Señor cuando vino en su ministerio, ¿cómo podremos decirle? La potencia mundial en ese tiempo era Roma. Y tenía bajo sus pies a las demás naciones, ¿verdad? De hecho, Mateo, unos discípulos que el Señor los llamó después de ser su apóstol, cobraban el impuesto para Roma. Entonces, estas prácticas hoy las hacen y la gente está bajo maldiciones. Quieren, hermano, agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Y qué va? Nosotros, como le dije a ese personaje, para empezar, tú no eres judío. Tú eres de allá de un pueblito de Centroamérica mundialmente desconocido. ¿De dónde me sales que eres judío? O sea, a veces hay que usar hasta el sentido común, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces hoy hay pastores que han judaizado a la iglesia. Conocí a dos pastores que hasta me invitó a su iglesia y me dijo: mire, yo ya toda la congregación tenía servicios 3 días a la semana y su iglesia iba próspera, pero metió esa doctrina y así mismo desapareció. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Es una maldición. Yo estoy haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Entonces, hay maldiciones que pueden estar vigentes por las cuales nosotros abrimos puertas. Así es. Entonces, dejo el tiempo a mi hermano. Amén, hermano. Qué tremendo está esto. Está poniendo caliente. Vamos a continuar, ¿no? La semana que viene también. Amén. Vamos a continuar porque está candente esto. Amén. Lo que acaba de decir el hermano es de que a veces muchas iglesias cristianas, por poner el logo, la estrella de David, piensan que van a traer más gente o piensan que son más cristianos. Mucho tiene que ver con todos los simbolismos que hoy en día se presentan tanto públicamente como en el medio religioso. Mucho tiene que ver, porque son cosas sublimadas que entran en el subconsciente, y el diablo y su ejército está más organizado que el ejército de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Rusia. Ningún demonio o espíritu inmundo se salta sobre la propiedad o el territorio de otro. Se respetan. Por eso el Señor dijo, cuando echó fuera un demonio y le decía: tú por el príncipe de los demonios echas fuera. Él le dijo: no, porque si yo por el dedo de Dios expulso los demonios, ¿por quién expulsarán vuestros hijos? Mira, nosotros ahora que tenemos el conocimiento de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, como dicen las Escrituras, no tenemos que aferrarnos al judaísmo, porque hoy en día los anticristos más grandes están, desgraciadamente, donde todo empezó, en Israel. Y ellos están queriendo introducir dentro de la iglesia el judaísmo. Y hay muchas iglesias, y ten cuidado con esto, hay muchas iglesias que dicen: pero Jesús dijo que Él
vino a cumplir la ley, no a derogar la ley. Sí, pero si entendemos lo que Él dijo, Él no dijo yo vine a hacer cumplir la ley. No, Él vino a cumplir porque era el único que podía cumplir la ley. El hermano dijo algo tremendo. No hay un ser humano en la faz de la tierra que pueda cumplir la ley. No existe, nunca ha existido. Ni el mismo Moisés, ni el mismo Elías, que eran dos profetas que pasaron a la historia de la divinidad, que todavía Dios les va a dar un segundo ministerio, como dice en el libro de Apocalipsis. Ellos jamás pudieron cumplir la ley, porque no existe persona en este mundo que pueda decir yo respeto los 10 mandamientos y los cumplo. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo Jesús nos libró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice. Hecho por nosotros maldición. Sí, la diferencia es esta, bien grande. Pon atención a lo que te vamos a decir. Hoy en día, nosotros como creyentes del Señor Jesús, por lo que dice la palabra que Él es. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y es Dios. Ahí se sella todo. Como creyentes en esa escritura, tenemos ahora la autoridad divina derogada por Él mismo. Antes de partir dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Por qué es que Él cronológicamente puso, en mi nombre echarán fuera demonios? En mi nombre hablarán otras lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Las enfermedades han venido desde el tiempo que se conoce, porque han venido a través del pecado. Hay un refrán que dicen siempre, hermano, en nuestra comunidad latinoamericana, de tal tronco, tal astilla, ¿verdad? ¿Y de dónde creen que salió eso? Si no es de la palabra de Dios, nomás un poco distorsionada. A veces cascaseamos enfermedades que son maldiciones. El Salmo 103 dice, y eso es lo que yo todos los días lo digo delante de Dios, dice, alma mía, no te olvides de todos los beneficios de Dios, porque Él es el que perdona tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. O sea, la iniquidad con la enfermedad están ligadas. No hay vuelta que dar. Nosotros a veces hemos acarreado enfermedades, vicios que nuestros antepasados practicaron, blasfemias, blasfemaron contra Dios y pactaron con demonios para hacer fortuna. Nosotros ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos acercarnos, como dice el libro de Hebreos, acercaos al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Podemos acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdona el pecado de nuestros antepasados. Si hubo idolatría, si hubo pactos, Señor, perdona. De acuerdo a la palabra en el libro de Juan, que si pecamos tenemos abogado para con Dios, un intercesor. Él es un sacerdote que está delante intercediendo por nosotros. En el poder de su nombre podemos romper, desmantelar maldiciones ancestrales, confesándolas, admitiendo el pecado, no cubriendo. En el Antiguo Testamento, lo que hacían la sangre de los corderos, que Aarón y todos los sacerdotes hacían, era cubrir el pecado, y al año tenían que volver a hacer el mismo ritual. Cubrir, matar un cordero, que el sacerdote Aarón salga y rocee la sangre al pueblo. Cuando Juan el Bautista lo mira por primera vez a Jesús, las primeras palabras que salieron fueron estas: he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, que quita el pecado del mundo.
toda maldición ancestral que pasó en tu vida. Si te sientes derrotado, también es una maldición ancestral. Si te sientes frustrado y también ves en tus hijos, en tus hijas, que siempre andan frustrados, esa es una maldición ancestral. A muchos teólogos, por decir, a mucha gente que se cree conocedora de la vida, estos mensajes les van a chocar. Estos mensajes van a decir: ¿y este par de tontos qué están hablando? Estamos hablando lo que está escrito. Estamos hablando lo que mucha gente padece, lo que mucha gente está sufriendo hoy en día. Mucha gente va a los psiquiatras, a los psicólogos, y no encuentran respuesta por cosas, por vicios, por maniobras que hacen que les da vergüenza incluso decirles a ellos. Pero a nosotros, la sangre del nuevo pacto que vertió Jesús en la cruz del Calvario nos libró, nos hizo libres de toda maldición ancestral. Yo ya no soy dominado por la lascivia, la lujuria y toda inmoralidad sexual que prosiguió desgraciadamente mi vida de haber sido concebido fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Se rompieron las maldiciones del bastardo. Bendito sea mi Señor. Siga Gloria a Dios. Por favor. Ya para ir concluyendo en este tema, hay mucho que hay que hablar sobre esto. Realmente son temas que casi no se tocan, ¿verdad? Amén. Y ahí están, ¿verdad?, los problemas, ahí está la situación en la familia, en el hogar. Pero para terminar, quiero leerte la oración de un hombre de Dios que era temeroso de Dios, pero él entendía y él sabía que probablemente estaban en cautiverio, habían sido llevados a otro país que no era el de ellos por causa de la desobediencia de sus padres y de los gobernantes. Y quiero leerte en el libro de Esdras, capítulo 9 y versículo 6. Es una oración de este varón de Dios y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para no darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Aleluya. Termino diciendo con esto: el Señor le dijo a su pueblo: ustedes serán cabeza y no serán cola. Ustedes darán prestado y no pedirán prestado. El Señor los puso como cabeza a ellos, pero por la desobediencia, por el pecado de los padres de ellos, los hijos llevaron las consecuencias. Entonces aquí está Esdras, un hombre de Dios, haciendo mención sobre esto, que muchos de nuestros padres no se mantuvieron en el camino. Ponemos un ejemplo hoy en día. Hay muchos padres de familia que conocieron el Evangelio, pero por X o Y razón se apartaron de Dios. Y ahora sus hijos están en contra del Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio. Dicen, he escuchado jóvenes que dicen: yo prefiero ser satánico
¿Por qué? Porque miré la hipocresía de mis padres, muy cristianos, y mira cómo están ahora. O sea, esto lo tenemos que ver en serio, porque nosotros aquí, Esdras está pidiendo misericordia a Dios, porque sus gobernantes, sus sacerdotes se vendieron, se dejaron sobornar y vino la maldición. Entonces nosotros como cristianos hoy en día lo sabemos que en Cristo estamos perdonados, estamos libres, se rompió la maldición, pero tenemos que cuidarnos. Así es. Tenemos que mantenernos. Así es. No puedo decir como esa falsa doctrina que dice salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas, ya eres salvo. Mentira del diablo. La Biblia dice en Hebreos que cuidemos una salvación tan grande con temor y temblor. Aleluya. Entonces, por eso es importante, tú que has conocido de Dios, es necesario que sigamos las pisadas del Maestro, que no vivamos una vida doble, porque tus hijos te están viendo. Ellos el día de mañana van a glorificar a Dios o van a aborrecerlo de Dios. Entonces, por eso es importante, para que no se abra esa puerta, mantengámonos en Cristo, mantengámonos en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo quiero permanecer en Cristo. Veas lo que veas. Me preguntas a mí, yo he visto de montón tantas cosas. Amén. Para agarrar excusa y apartarme, irme al mundo y hacerlo. No, yo tengo una realidad de Cristo. Amén. Yo sé que el Señor tuvo misericordia de mí y yo pongo mis ojos en el Señor, ¿verdad? El autor y consumador de mi fe. Entonces, ¿qué queremos decirte en este tiempo que estamos? ¿Verdad? Que si hay maldiciones vigentes, ahí donde estás, dobla tus rodillas y pide al Señor misericordia, porque el Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él puede ayudarte, puede romper, se puede cancelar, se detiene toda esa maldición. Si tienes que dejar de hacer cosas, hazlo, aléjate, ya no vuelvas a ese lugar, porque entonces abres una puerta. Entonces vamos a terminar dándole gracias a Dios en esta tarde por este tiempo que nos ha permitido, y no sé, mi hermano Jorge, si tiene algo más que añadir. Amén, hermano. Pues vamos a continuar con este tema candente. Vamos a hablar lo que está escrito. Si tú tienes algún problema, ahí está la llamada, el teléfono, llama, que estamos dispuestos a orar y aconsejarte. No te vamos a decir los pensamientos nuestros, vamos a hablar lo que está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Nos aferramos a las escrituras, y Dios te bendiga, y que ahí donde estás, si este mensaje te ha llegado, pues haz hincapié y piensa en lo que tienes que hacer, porque esto va tu vida espiritual, tu vida eterna por delante. Amén. Gracias, amén. Hermano. Que Dios me los bendiga. Amén. Que Dios le guarde, y esperamos que Dios haya hablado a su vida. Así es. Allá donde se encuentre, Dios te ha hablado. No es casualidad que te hayas detenido para escuchar este tiempo. Es un propósito de Dios. Que Dios te bendiga, y pues si ahí está un número de teléfono que aparece, gustas llamar, con gusto se te atenderá. Amén. Bendiciones a tu vida, y que amén, Dios prospere tu vida. Amén. Amén. Bendito Dios. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado a través de Radio Liberación Evangélica.com, transmitiendo desde la linda ciudad de Pandel, California, cubriendo el mundo entero. Gracias a Dios por los saludos para la familia Lara, la familia Pacheco, la familia Mendoza, Espíritu estaba en la familia. Ven que afuera adoré al Señor, agradecí todo, bendito sea Señor por tu misericordia, encomendé a mi familia, ¿sí? Y entro a mi recámara. Así, de esa manera, hermanos, le damos las gracias por habernos acompañado. Y escucharon los hermanos llevando esta palabra de edificación para usted, pidiéndoles que nos acompañen. Amén. Por supuesto, todos los días, de martes a sábado, iniciando 3, 4 de la tarde, siempre llevando para usted esta palabra fresca, palabra que te instruye, que te pone a pensar. Si tú no conoces de la Biblia, los hermanos aquí, con estas informaciones, que todo viene de la Biblia, para que tú te des cuenta que sí hay cosas que afectan la vida humana, y el por qué, las razones de muchas cosas. Muchas veces
uno, si no conoce la Biblia, piensa que todo es normal, pero no, aquí hay muchas cosas que uno tiene que entender, que si tú estás fuera de seguir al Señor Jesús, vienen muchas consecuencias. Si tú estás con el Señor Jesús, aprendes a leer la Biblia, pueden pasar muchas cosas. Así, de esa manera, hermanos, gracias por habernos acompañado en el mundo entero. Esperamos que te comuniques a través de Facebook, WhatsApp, al número telefónico, el área 661-429-4288. Si tú tienes una petición, una oración, llámanos. Los pastores con todo placer orarán por ti. ¿Quieres salir al aire? ¿Quieres hacer comentarios? Llámanos a nuestra línea telefónica, el área 661-429-4288. De esa manera, tú no te quedas con esa pregunta, sino los hermanos te van a llevar a través de la palabra con esa contestación, para que tú te sientas bien. Y por supuesto, nosotros seguimos adelante llevando para ti el mensaje de todos los días, de martes a sábado, iniciando 3 en adelante, y seguimos con alabanza, llevándote los saludos. Y gracias por habernos acompañado, hermanos, amigos que nos acompañan alrededor del mundo. Saludos a gente que nos acompaña en República Dominicana, amigos que nos acompañan en El Salvador, como también tenemos gente que nos acompaña en la ciudad de Los Ángeles, todo el sur de California. Un saludo, amigos de Pandel, gracias por acompañarnos también localmente, y te pedimos para que nos sigas acompañando y nos ayudes a difundir esta página que te puede llevar a muchas cosas buenas. Recuerda, si nos recomiendas, te conviertes en un misionero cibernético. Y si tú publicas, eres un evangelista cibernético. Recuerda que en este mundo tenemos que servir al Señor de una manera u otra. La palabra se está cumpliendo. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Si tú tienes amistades en diferentes países, o de tu propio país donde eres originario, tú que eres de México, tú que eres de Guatemala, tú que eres de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, República del Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Haití. Si tú tienes esa familia y nos estás escuchando, comunícales a través de nuestra página www.radioliberacionevangelica.com. De esa manera nos puedes encontrar, y por supuesto nosotros estamos para servirte a través de oración, de petición musical, y por supuesto, si en algún momento tú tienes el deseo de venir y predicar el evangelio como los hermanos, las puertas están abiertas. Tú puedes venir, tocar, y recuerda que esa es una palabra que se usa mucho y tenemos muy entendido. Si tú tocas, las puertas se te van a abrir. Radio Liberación Evangélica te abre las puertas. Si tú vienes, hablas palabra, nosotros con todo el gusto vamos a apoyar. Y por supuesto, recuerda también una cosa muy importante. Si tú eres un salmista, tienes un CD y en algún momento hiciste el CD y lo tienes ahí empolvadillo, donde tú bien sabes que muchas veces para poner tu música es muy difícil porque nadie te apoya, o nadie te quiere apoyar, o nunca te apoyó, y te quedaste con tu CD ahí lleno de polvo. Sácalo de ese baúl y tráenoslo aquí al 3166 Suite 102, y de esa manera nosotros te vamos a apoyar poniendo esa música a través de Radio Liberación Evangélica, transmitiendo desde la hermosa, desértica ciudad de Pandel, California, un lugar bellísimo que está creciendo en vastedad, y por supuesto algo bueno está saliendo aquí. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te busca, y buscamos y queremos un gran avivamiento en todo el Valle del Ampilpe.
Te damos gracias. Vamos a pausa. Regresamos con más aquí a través de Radio Liberación Evangélica. Buenas tardes, buenas noches y por supuesto, buenos días.